Muy bien, bueno, invisibilización, negación, muchas son las formas de racismo y la comunidad afroargentina las conoce muy bien. Recién estaba hablando fuera del aire con Federico y le preguntaba cuántos son, qué tan grande es la comunidad afroargentina. Y me dijo 2 millones y me quedé tan sorprendida. ¿Cómo estás, Federico? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Me encanta que estés aquí con nosotros. Vamos a contar que sos activista antirracista, afroargentino, politólogo también. Hoy salió una nota muy interesante. ¿Dónde fue que salió tu nota? No sé. ¿Dónde la leíste vos, Lu? La leí en Anfibia, pero no salió hoy. Ah, no salió hoy. Ah, no, a mí me la mandaron hoy. Me salió para leerlo. Escribo en página 12. Súper interesante todo lo Se me da por escribir. Muy bien, muy bien. Muy interesante lo que decís. Yo sí leí también tu nota y me quedé bastante impactada, ¿no? Primero porque son un montón y digo, qué loco que todavía exista este tipo, o tantos tipos de racismo, ¿no? Y Franco tenía mucho para aportar sobre este tema también que estuvimos hablando. Me gustaría que introdujeras el tema. Sí, Franco. exactamente. Bueno, de hecho, hay una especie de punto clave para mí, Mariana, en el racismo histórico de la Argentina, que es por qué al día de hoy no sabemos quién fue María Remedios del Valle Rosas, la denominada madre de la patria. Sí, por ejemplo, sabemos quién fue Manuel Belgrano o José de San Martín, pero nunca nos detenemos en ella. ¿Y por qué no nos detenemos en ella o no lo suficiente o no se detiene lo suficiente el Estado? Porque era mujer y porque era afrodescendiente concretamente. El puerto de Buenos Aires era un punto clave siglos atrás en la trata transoceánica de esclavos. Argentina se llenó efectivamente de africanas y africanos esclavizados, pero en el siglo XIX justamente la Argentina empezó a mirar y fuerte a Europa e intentó ser una especie de Europa latinoamericana e insistir sobre el blanco europeo y la mujer blanca europea. Invisibilizando una comunidad muy grande que existía. Mucho más que en la comunidad afrodescendiente. A partir de ahí, sobre todo a partir del siglo XIX, esta historia empieza a ser fatal. El racismo en la Argentina empieza a crecer al día de hoy. Y cito a esta prócer, justamente, a María Remedios del Valle Rosas, porque hace poco, y Federico lo sabe, el Estado argentino intentó erigirle un monumento. Y lo hizo de plástico, lo hizo con materiales con los que nunca hubiera hecho un monumento de otro prócer cualquiera. Era prácticamente una burla más que un monumento y tuvieron que, en efecto, tras una vandalización encima, sacarlo y en todo caso repensar el proyecto de vuelta. Esa es la historia de los afrodescendientes y de las afrodescendientes. Es un símbolo lo que estás contando, pero es muy descriptivo, claro, ¿no? Muy descriptivo, sí. Contame todas las formas de racismo que existen en este caso, Federico. Gran pregunta. Yo diría que, yendo al caso de Argentina particularmente, el racismo tiene rango constitucional en Argentina, que es lo que planteaba un poco Franco en la introducción, en esa buena introducción que hacía. Nuestra Constitución Nacional vigente, que es la de 1853 con reformas a finales del siglo XX, plantea en su artículo 25 que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Y eso está intacto, está escrito y figura de esa manera. No fomenta la inmigración, sino la blanca. Claro. ¿No? Porque entiende que lo blanco es superior genética, cultural, estética, dirían algunos también que es superior estéticamente, etc. Y eso impregnó el gran mito de la argentinidad, no solamente la idea de que en la Argentina no habemos negros, ¿no? Eso, qué o que loco, o que no hay argentinos que sean negros. Porque uno puede decir, hay negros en la Argentina, sí, mi de dominicana, mi profe de zumba brasilero, los senegalenses que venden bisutería. Pero lo que la gente no va a poder terminar de comprender o procesar, ni siquiera el hecho de que si alguien es oscuro, necesariamente es extranjero, ¿no? Porque solamente los que son argentinos son los blancos. O sea, la extranjerización como forma de racismo. Es ese punto, claro. Cuando vos ves un descendiente de Aymara que nació en Jujuy, la gente piensa que es boliviano, un mapuche Río Negro que es chileno, o un afrodescendiente, un afroporteño como en mi caso, sos uruguayo o brasilero. Porque los únicos que serían los argentinos, y ese es el gran mito fundante de la Argentina, son los que descienden de los barcos, ¿no? Claro. ¿Te acordás, Alberto? Cuando dijo... No fue Alberto lo dijo, pero es una canción de Lito Nevia. Nadie podría invitar a cancelar a uno de los padres del rock nacional. Claro. Porque es una idea absolutamente naturalizada. ¿Por qué? Porque está en la Constitución Nacional. Recordemos que Alberto... La idea de que los blancos son superiores está en la Constitución. ¿Qué fue? Alberto Fernández dijo, esto es inolvidable, los argentinos descendemos de los barcos. Es una afirmación, como bien apunta Federico, que parte de una letra de Lito Nevia y es fuertemente racista. La letra de Lito Nevia y la afirmación del expresidente. Aunque sea un prócer del rock, no deja de ser pero racista. que responde al parámetro del siglo XIX al que hacíamos referencia antes. Es decir, la idea de que Argentina tenía que ser Europa y tenía que ser fuertemente blanqueada más que blanca.
blanqueada, pintada de blanco. Es que es la idea de civilización o barbarie, ¿no? Claro, que tal está cual. inscripta dentro de ese paradigma justamente europeizante, civilizatorio, donde todo lo local era lo que había que desterrar y para justamente desde una teoría evolutiva llegar a un momento más importante que era, digamos, la mirada europea de la vida. Claro, el Y darwinismo social es el que plantea de alguna manera una revisión del racismo biológico que plantea, bueno, no vamos a hablar de racismo porque biológicamente estaría mal, supongamos, entonces en verdad vamos a decir que hay un sector de la humanidad que es más evolucionado y hay otro que es más primitivo. Yo casualidad, los más primitivos son los africanos subsaharianos y los más evolucionados. ¿Cómo vivís vos en tu actualidad eso, digamos, esas rémoras que persisten, que digamos, que subsisten? Pregúntenle a Clemente, recién estábamos en el bloque anterior, claro. un tipo que estuvo preso 8 años, que si era humilde, que si era pobre, todo verso. El problema es que es negro. Claro. Acá lo que no se Franco habla es lo de decía en eso. el corte. Claro, es la aportación de rostro. Ahora, No es que el único morocho que estaba preso es Clemente. Si vos vas a las cárceles, Son todos. son todos iguales. Es Lombrosiano, Claro, es Lombrosiana, las cárceles claro. son Lombrosianas. Son todos tan morochos en las cárceles Claro. como blancos en los estudios de Como decía televisión. Lombroso. Es un Pero, dato. Perico, ahí está esa cosa de que acá en Argentina, por lo menos, el racismo está asociado, y le decía Franco hace unos programas, una cuestión más yanqui, espectacularizada, No, bueno, de sería- lucha, que incluso hay gente que es racista acá, pero Sería después fantástico. está Claro. con I Cannot Breathe en Estados Unidos. Si fuese cierto, todo el mundo estaría empujándose para venir a vivir Pero- al país, en el único país del mundo donde no hay Claro. racismo. O sea, Ahora, recién decías, faltan en la televisión negros, faltan negros en todos lados. Falta representación. sí, en todos lados. Falta Sí, sí, representación, ¿no? sí, sí. Mismo en cargos públicos, digo, ¿qué sentís que falta Son para dos- que se los sí, vea, se los escuche? La clave no solamente la representación, que es clave, indudablemente, ¿no? Digo, no sé, en alguna medida se podría decir lo mismo de una perspectiva de género, ¿no? Hasta hace muy poquito, Seguro. en el Congreso había un techo, en la práctica, de un 30% que se cumplía con la formalidad del retorno de la democracia para acá, Exacto. que fuesen mujeres, que era un piso, Un pero cupo. funcionó 30 años como techo, ¿no? Y ahora vamos mitad y mitad. Ahora, lo que pasa es que si vos a eso le agregás la variable racial, hoy son mitad y mitad, pero son todo blanco. Es así. Entonces, en un país donde vos salís a la vereda y caminás con los ojos abiertos, no tenés que ser un experto en la teoría crítica de la raza, no se trata de eso, es caminar con los ojos abiertos y darte cuenta. Yo en algún momento pregunto, bueno, vamos a una cosa, hagamos de cuenta que no sabemos un carajo de este tema, fantástico. Bueno, vamos a un ejemplo, un empleo precarizado que hace detonar todas las estadísticas, entonces hablemos de política del cuidado, ¿no? Entonces son las mujeres que cuidan en los hogares y limpian, bueno, porque no son varones o de todas las identificaciones sexogenéricas, las que limpian calzas son mujeres. Ahora, ¿son de todos los colores? No somos hipócritas. El racismo es tan palpable como la silla. Y a vos te costó conseguir trabajo, Federico. Lo que pasa que sostiene el gran discurso del poder, que es la blanquitud, que es la norma, que no es argentina, que es un fenómeno global. ¿Cómo se explica, cómo se explica que la Argentina no se autoperciba racista, Y bueno. ¿no? Porque, digo, está claro que somos un país racista. No, es que el sistema mundo está interconectado y el racismo es uno de los fenómenos que sostiene un sistema que es estructuralmente desigual. O sea, Argentina no es ni más ni menos. Lo que tiene son particularidades, ¿no? Esta idea de que efectivamente somos los más blancos de América Latina, esto lo saben. ¿No? Sí. Y no es que están estudiando, nadie hizo doctorado sobre este tema, es una verdad de perogrullo que todos imaginamos, pero que también sabemos Hay que algo que falta. hace la tele a menudo, Ujú. y lo sigue haciendo cada tanto, y ya que estamos hablando de esto en televisión, me parece muy oportuno traerlo a colación, que es la técnica conocida como blackface. Cuando a un actor o una actriz, esto en Estados Unidos, puede devenir efectivamente en que vayas preso o presa. Quiere hacer de negro, se pinta la cara de negro. Bueno, Era aquello que se hacía en los actos escolares. Claro, con el Hace corcho, muchísimo con el tiempo corcho con el quemado. corcho, y así crecimos. Sí. Eso explica el racismo particular de la Argentina también. Y la televisión cada tanto, y podría dar ejemplos más o menos recientes, de otros ciclos, etcétera, lo sigue haciendo. Quiero que hablemos de esto si es posible, por favor, porque es no solamente injurioso, ultra racista, peligrosísimo, sino todo lo que se te ocurra y más, porque sabes mucho. El racismo es un fenómeno, en líneas generales, que tiene que ver un poco con la corrección política. El racismo mata, ¿no? O sea, pregúntenle a Fernando Báez Sosa. A Luciano ¿no? Arruga. A Luciano Arruga o tantos nombres, ¿no? Digo, en el caso de Fernando Báez Sosa es interesante porque
se reúnen varias cualidades. La idea de que el racismo es un fenómeno externo, que está en Brasil, o en Estados Unidos, o en Colombia, de alguna manera tiene algún sentido de verdad, porque claro, son los países con mayor proporción en el continente de afrodescendientes, ¿no? En Estados Unidos, Brasil es el país con más afrodescendientes del mundo, digamos, ¿no? Porque está Nigeria, que son 190 millones, pero son africanos, no son afrodescendientes. Exacto. El país en el mundo que tiene más descendientes esclavizados es Brasil, con más de 100 millones de personas. Más de 100 millones. Entonces nosotros imaginamos que ahí, ¿por qué? Porque el racismo es solamente cuando le decís negro de mierda, una persona negra como el carbón, con pelo mota, la nariz así, no sé. O sea, eso sería racismo, ¿no? Entonces Fernando Báez Sosa no sería racismo. Entonces se habló de que la masculinidad, que si la ropa, que si la clase, que los papás eran extranjeros. Los pibes adentro del boliche no sabían ni quién eran los padres, tenían el mismo código de vestimenta que todos los que estaban en Leblic, en Villa Gesell, en ese balneario, que es un balneario de clase media. Estaba cumpliendo todos los ritos que había que cumplir en un varón. El asunto es que no encajaba por una sola cosa. Aunque negro vista de seda, negro queda. Negro de mierda, te vamos a matar. Y esos 8 pibes, para cumplir con un mandato de masculinidad racista y blanco, que dice, hazte hombre blanco, mata un negro, lo mataron a patadas en el piso, con policía de brazo cruzado. Yo digo, y queda claro el racismo en varios aspectos en ese caso. Primero, si hubiese sido a la inversa, ¿no? Están pisoteando o cagando a trompadas a un cheto, se paran todas las rotativas. Yo me acuerdo de 2 pibes que le metieron un cachetazo a la hija de una modelo, y se habló un año entero de ese caso. Ahora, también estos chicos cuando fueron presos, ¿no? Y cuando van presos gente que no es negra, en el sentido más amplio de la palabra, no negro entendido como afrodescendiente, ahí todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer con estos chicos? ¿Cómo que vamos a hacer? Lo mismo que se hace con todos los asesinos. Ahora, ¿y por qué seguimos promoviendo los argentinos lo sectario? Porque esto que vos decís tiene su origen en lo sectario. Claro. En la conciencia de grupo, en el club que no podés entrar porque tenés que pagar una membresía. Ahora, me pregunto si esto nos pasa a nosotros, es una realidad. Justo lo quiero linkear porque estuvo en Londres, Lu, justamente haciendo una acción con el calendario de Pirelli, ¿no? Y digo, en el mundo no es así. ¿Con qué te encontraste cuando fuiste? Bueno, con mucho orgullo, primero del calendario, de estar presentando el primero 100% hecho con todos protagonistas que pertenecen a la comunidad afrodescendiente. Incluso su fotógrafo, que se llama Prince Yassi, es el primer africano en tener el honor de fotografiar. Pero vos fíjate lo que estamos diciendo, es el primero. El primero, claro, en 60 años. En 60 años. Yo lo que vi fue, la verdad, una celebración de la excelencia negra, como me dijo Angela Bassett en la entrevista, que todo se trataba de resaltar la excelencia negra, ¿no? Que cuando se trata de avances culturales, la comunidad negra y la comunidad marrón siempre han estado al frente, ¿no? Pero claro, no se los reconoce en realidad como motores de avances culturales. Pensemos en la música, pensemos en el blues, en el jazz, en el rock, en la literatura, por supuesto. En el deporte, en la moda. Están siempre detrás de grandes figuras que siempre, o casualidad, son blancas y son varones, claro, siempre, ¿no? Exactamente. Qué interesante, ¿eh? Ahí estamos viendo algunas imágenes, le agradecemos a la gente de Pirelli, porque bueno, ay, mirá, qué producción, no, tremendo. Fue, la verdad que un lujo total. Algunos de los fotografiados fueron, bueno, Angela Bassett, que fue la gran reina de la película de Marvel Pantera Negra, que ganó un Globo de Oro. También estuvo Idris Elba, el actor, estuvo Amanda Gorman, una poetisa muy jovencita de Estados Unidos que estuvo en el acto de asunción de Joe Biden leyendo un poema, muy comprometida con la representación, representando a la generación Z también. Tiana Taylor, Naomi Campbell. Naomi Campbell. Hay algo que te quiero preguntar eso de Federico, digo, porque estas figuras que está contando acá Lu, que obviamente, ¿vos sentís que acá en algún punto van ganando terreno? Desde el activismo, digo, porque también es un proceso y entiendo que... No, yo creo que es importante mantener claras las dimensiones, porque digo, si uno incurre inocentemente en mezclar, digo, Pirelli es una multinacional europea, entonces la lógica entiendo que enhorabuena se da cuenta que si quiere tener esa pretensión global, tiene que dejar de narrarse a sí mismo y cosificar mujeres blancas como hizo durante 60 años. Enhorabuena, pone gente negra y está buenísimo lo que plantea. La clave acá, Naomi Campbell fue de las primeras, lo que digo, pero por pone eso, figuras el relato, te contesto lo que vos me preguntaste. Un poco el relato que nos propone el sistema es esta idea de el comenzar
cada vez de nuevo, ¿no? La primera mujer que no sé qué, el primer no sé cuánto, y esto es un proceso colectivo, histórico, que tiene raigambre histórica. Empezamos charlando de que la Constitución de 1853. Exacto. Y la clave es que está bien lo que proyecta Europa para afuera. Si durante 60 años Pirelli proyectó blanquitud, en última instancia son una marca europea. El problema es cómo nos impacta a nosotros y las consecuencias en nuestra identidad. Si nosotros, como sociedad latinoamericana que somos, que yo siempre soy portador de mala noticia, Argentina está en América Latina, no en Europa. Entonces, si nosotros proyectamos blanquitud, lo que hacemos es pegarle un tiro en los pies. Lo que terminamos es condenando, no solo en el caso de la comunidad afroargentina, claro, a la no existencia, que es una cosa bastante interesante. Yo estoy discutiendo o hablando de racismo y de afroargentinidad en un país donde se piensan que no existen ni los afroargentinos ni el racismo, lo cual bastante complicado construir sobre esa idea. Pero fundamentalmente eso es un barco que nos lleva a la deriva a todos los que formamos la argentinidad, que terminamos pensando que somos un pedacito de la Europa en el corazón de la América Negra en la que no nos sentimos identificados, y vaya si esta idea de repetición de nuestros problemas es común. Lo que no se elabora se repite. Entonces, la idea de mirarnos en un espejo y devolvernos una imagen que hable de nosotros, ¿no? ¿Cuánta de esa proyección de blanquitud que hacía Pirelli hasta este calendario nosotros no hacemos? Pero claro, nosotros no somos esa blanquitud. Ese es el conflicto que pagamos. Algunos con mayor gravedad, obviamente, las mayorías poblacionales en Argentina. La mayoría poblacional en Argentina es descendiente de pueblos originarios. Y se reduce la idea de lo originario que es ser un indio que está en un lugar con una pluma en un territorio. Originarios son los que salís a la vereda y no responden al catálogo de blanquitud, que son la enorme mayoría de nuestra realidad. Entonces, ese es el gran conflicto y el gran telón de fondo cuando discutimos. Me parece tan interesante esta charla y tenerla en la tele, además, y que llegue un montón de gente que puede reflexionar al respecto. Así que te quiero agradecer, Fede, por haber venido, y invito a todos a leerte, a seguirte y a reflexionar sobre esto. A mí me hiciste pensar un montón, pero sobre todo porque realmente no tenía conciencia de lo grande que es la comunidad. O sea, realmente no sabía. Nosotros nos pasó el sistema estadístico cuando se funda. El primer censo nacional lo hace Sarmiento, cuando es presidente, ¿no? Claro. Es un muchacho que de racismo sabía un montón. Y lejos de calificarlo, no es un adjetivo peyorativo calificativo, sino que él pensaba fehacientemente que era una forma de progresar. Entonces, cuando hace el primer censo de la era estadística, lo primero que hace es desracializar, ¿no? Claro. Entonces, dice, bueno, no preguntamos en términos raciales porque ahora somos todos iguales. Es como bueno preguntar cuestiones de género. Entonces, a partir de ahora somos todos iguales. Ahora se pregunta. En el último censo nos preguntaron, así que... No están los resultados. Todavía no están los resultados, pero bueno, paso a paso. Vamos llegando. Gracias, Federico.